Buenos dias! Seja bem-vindo a esta transmissão, El Espírito Santo e las emociones. E o tema de hoje é dolores que sanan. É contraditório, ¿verdad? Esta frase, pero así es. Nuestros dolores sanan. E hoje vamos a descobrir como mi dolor, mi problema, mi dificuldade, mi adversidade pode sanar, não só a mim, pero também a outros. Então, creia nesta verdade, que seus dolores sanan. Que seas muito bem-vinda neste dia. Hoje já é jueves, hoje já é dia 1 de junho, primeiro dia do mês. Estamos já casi em vacaciones aqui em Espanha, pero todavía hay mucho por suceder. Este año todavía hay muchas realizaciones para suceder, planes de Dios para cumplirse en nuestra vida. Estamos ahí en la mitad del año y cuántas cosas Dios ya no nos ha hecho y cuántas cosas todavía no están por venir. Envía la live para otras personas. Yo siempre digo, envía para más cinco personas. Y para que esté acompañando aquí con nosotros, para que no se olviden. Bueno, ya envié para 5 personas. La paz del Señor, Sandra. Echo de menos unas vacaciones. Ay, sí. El año pasado no pude salir de vacaciones, así, de viaje, ¿no? Estuvimos por aquí, paseábamos los fines de semana. Bueno, yo había justo llegado a España de regreso, estaba en Brasil, entonces estaba como que de vacaciones allá. Pero claro, llegué aquí en verano, salí de ahí, estaba frío. Pero pudimos ir aquí a la playa, en el lugar donde vivo, paseamos con los niños, pero vacaciones, sí que tengo ganas. E tu, como estás? Como está tu dia? Como está tu semana? Como está em sua casa, sua família, seu trabalho? De verdade, espero que tu puedas ser de bendição em sua casa, em seu trabalho, e que também Deus te recompense, porque tu eres um agente de transformação, tu eres um agente de sanidade, tu eres um agente de milagros aqui na terra, que Deus quer usar para transformar e impactar o coração de outras pessoas. Então, vamos a empezar com o tema de hoje, dolores que sanan. Em Brasil, sí, as vacações em Brasil são maravilha, mas eu de verdade mais por minha família, porque eu tenho ganas de visitar a muitos lugares aqui em Europa, quero ir a Estados Unidos, quero conhecer outros lugares. Sim que me gusta mi nación, por supuesto, pero cuando voy ahí es por la familia, por mis padres, por mi hermano, por las personas que yo amo. Y vamos, ¿por qué, Poliana, los dolores sanan? Los dolores sanan, sí. Voy a dar unos ejemplos de cómo mi dolor puede sanar, cómo mis dolores, mis traumas, mis experiencias que eu tuve com Deus, pudo sanar não só a mim, pero hoje está sanando outras pessoas. Primeiro, nossos dolores nos mantêm de rodillas. ¿Queres um exemplo? Em Daniel capítulo 6, verso 10, habla de quando Daniel recebeu a notícia de que el rei havia editado um decreto que todo el mundo, toda la nación debería prostrarse ante una estatua, donde un monumento que ele había levantado en honor a él, al rey, y que todo el mundo debería prostrarse y adorar. Y cuando Daniel escuchó de que eso de verdad había sido decretado por el rey y que ahora era una ley y que nadie podría librarse, él corrió a su habitación, se prostró ante el Señor y oró y buscó del Señor una salida, pero también agradeció a Dios
por toda aquella situación. Entonces, muchas veces nosotros vemos que Daniel, él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y yo sé que aparecen situaciones para intentar desviarnos de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pero siempre cuando nos sucede algo que nos puede traer algún tipo de dolor, o algún trauma, o alguna situación que de verdad te traiga angustia, la única manera muchas veces que Dios ve de que eso no nos desanime, no nos haga desmayar, es permitir esa situación para que vengamos a prostrarnos delante de Él, estar de rodillas. Yo te digo que lo que me trajo hasta aquí, lo que me trajo hasta el día de hoy, fue porque yo necesité prostrarme, necesité arrodillarme, necesité estar a los pies del Señor. Y Él sabe que si no fuera por esas situaciones, hoy yo no estaba junto a Él. Él sabe que si no fue por esos dolores, por esas experiencias dolorosas, yo me había desapegado de su presencia. Entonces yo sé que en algunos otros momentos yo comenté que Dios nos permite situaciones difíciles porque Él nos quiere junto a Él, porque si no nosotros huimos. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Los dolores, ellos nos mantienen de rodillas. Porque si no fuera por ellos, Dios sabe si estaríamos o no en su presencia, si estaríamos o no cumpliendo su propósito. Y vemos ahí el ejemplo de Daniel. Aun cuando el rey decretó que estaba prohibido orar, él no dejó de orar. Él perseveró. Y fue su perseverancia que lo mantuvo de pie. ¿Y qué más? Los dolores nos hacen crecer. Son por los dolores, por las pruebas que podemos crecer y madurar. En Romanos 5:3 dice que la tribulación produce perseverancia y esta perseverancia produce carácter aprobado. Entonces es nuestra tribulación que nos hace tener el carácter de Cristo. Entonces Dios va a permitir tribulación, va a permitir situación que duele, va a permitir situaciones que nos quieren hacer desmayar. Pero no es el objetivo de Dios hacerte desmayar, sino hacerte crecer, ¿no? Ya has escuchado que cuanto más tú pegas los huevos, más crece. Entonces, así muchas veces somos nosotros. Cuanto más nos pegan, cuanto más tribulaciones, cuanto más aflicciones, más crecemos. Y los dolores también nos traen gratitud. Es a través del dolor, es a través de la aflicción que aprendemos a agradecer a Dios. ¿Cómo así? Porque Dios nos lleva a enfocar en situaciones donde nosotros tenemos motivos para agradecer. Un ejemplo está en Filipenses 1:3-5, donde Pablo, él empieza la carta agradeciendo a Dios por la iglesia, agradeciendo a Dios por su vida, agradeciendo a Dios porque los hermanos estaban firmes. ¿Y sabe qué pasa? Que Pablo en este momento estaba preso. Entonces mira, qué mayor tribulación es esa, pero él estaba preso, estaba en la cárcel, pero estaba enviando una carta de gratitud al pueblo de Filipenses, a los Filipos, ¿no? Filipenses. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que en medio del dolor, él sabía ser grato. Y es lo que Dios nos quiere llevar, a que mismo pasando por tribulación, sepamos agradecer. Sepamos ser gratos a Dios. Señor, gracias. Yo sé que esa situación es muy difícil. Yo sé que es una situación que yo, a mis ojos humanos, no veo salida. Pero necesito ser grato. Porque el Señor me guarda la vida, me preserva de pie, me mantiene de pie, me provee lo que necesito. Entonces debemos enfocar en las cosas que tenemos, que Dios nos ha dado, que nos sigue dando, y desenfocar de lo que no tenemos, de lo que nos aflige, de lo que nos duele. Esa es la intención de Dios con nosotros, ¿no? Cambiar nuestro enfoque. Y que si no aprendemos a ser gratos, Él no cambia la situación.
Ele só cambia a situação quando aprendemos o que necessitamos aprender. Mientras não aprendemos o que é devido, ele não vai cambiar a situação. Por quê? Ele está mais interessado em cambiar a nós que cambiar a situação. Su objetivo é cambiar-te. Su objetivo não é que você esteja bem, que esteja tranquilo, que esteja a gusto, pero sim que madure. E mientras isso não suceda, ele vai permitir as situações que sejam necessárias e os dolores que sejam necessários. Que mais que os dolores nos traem? Os dolores nos ensinam de que estamos hechos. ¿De que estamos hechos? De carne e hueso. El Senhor sabe que somos polvo. En el Salmo 103, verso 13 y 14, Él nos enseña de que somos polvo y Dios sabe de lo que estamos hechos. Y Él sabe de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Ele sabe se nós outros podemos suportar a situação e se não podemos suportar a situação. E que é o que passa? Que muitas vezes a soberbia nos impide e o orgulho nos impide alcançar a bendição de Deus. E Ele nos permite situações difíceis para ensinar-nos de que somos de carne e hueso, que somos polvo, venimos de la tierra e que se não é por sua misericórdia e por sua graça, nós não podemos alcançar o que anhelamos. Se não é por la graça de Deus, se não é por la misericórdia, por su amor, nós não havíamos chegado hasta aqui. Se você crê que chegou hasta aqui por sua fortaleza, porque você é capaz de algo, porque você tem muitos estudos, muitos diplomas e, não sei, tem uma família rica, uma família importante, não é o motivo de que haya chegado hasta aqui. Você chegou hasta aqui por la misericórdia de Deus. E muitas vezes Ele nos permite pruebas, luchas, provações, dolor, para ensinar-nos que sem Ele não somos nada. Para ensinar-nos que nós somos polvo. Venimos del pueblo e al polvo volveremos. E que de que se somos alguém é porque Ele está em nós. E eu me he dado conta durante toda a minha vida de que en el momento que eu me apartei de Ele, percebi que eu não valia nada, que não tinha nenhum conhecimento, que não tinha nenhum discernimento, porque muitas vezes eu me gloriava de meu conhecimento, me gloriava de que era inteligente, de que estudava, de que leía. Então Deus me hizo ver que quando eu me aparto de Ele, eu não sou nadie, eu não tenho nenhum entendimento, porque todo lo que tenho, lo que me hace entender las cosas es por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en mi vida, yo no sé nada. Y yo no puedo ir a ningún lugar. Y muchas veces es lo que Él nos permite el dolor para que reconozcamos su grandeza, su soberanía. Reconozcamos que Él es todo sobre todo y que Él tiene el control. E nós outros temos que reconhecer isso também. E mientras não reconhecemos, Ele nos permite sofrer. E mira, os dolores nos revelam quem é Deus. Como assim, Poliana? Mira, um exemplo temos a Job. Em Job 42, verso 5, diz que Job dijo a Deus: sim, Senhor, reconozco que eu te havia conocido de oídos, pero ahora mis ojos te ven. La experiencia de dolor de Job hizo con que él entendiese de que no había conocido a Dios todavía como era debido. Que fue solo a través del dolor que él pudo conocer de verdad a Dios, que pudo llegar a tener una intimidad con Dios, que pudo llegar a ver a Dios cara a cara. Sí, ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres. Entonces los dolores nos hacen ver quién es Dios, quién Él es en nuestra vida. Nos hace ver su soberanía, su grandeza, su misericordia, su amor, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Así decía Él a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Usted no sabe nada, es lo que quería decir. Usted no sabe nada, usted nació ahora. Yo soy el Dios creador, todo está en mis manos. Yo sé lo que hago. Entonces Él nos enseña quién Él es. Y Job, después del dolor, es que pudo ver de verdad quién era Dios, a quien él servía. Y pudo contemplar el corazón de Dios. Y pudo ver y entender el motivo de aquella tribulación
que não era algo em vano, não era algo injusto, porque Job intentava provar sua justiça, intentava justificar que não era sua culpa, que não sabia por que lhe estava sucedendo tudo aquilo, pero al fim entendeu que ele sem Deus não é nada e que ele necessitava conhecer de verdade o coração de Deus. E muitas vezes a dureza de nosso coração nos impide conhecer a este Deus de verdade. E os dolores também nos hacen quitar as máscaras. El dolor nos hace bajar del salto, como decimos en Brasil. Baja del salto, que es el zapato alto, ¿no? Entonces, bájate de ahí. Baja los humos un poco. Quita esa máscara, que muchas veces queremos hacernos ver, queremos ser importantes, ser reconocidos, não por quem somos, pero sim por uma máscara, por uma identidade que adquirimos que não é nossa. Por isso nós enfatizamos tanto a identidade. Deus não te pode usar, Deus não pode trabalhar em sua vida se você não se mostra quem eres de verdade. E Ele nos permite dolores em nossa vida para que podamos sacar esta máscara e apresentar-nos a Deus de verdade como somos. Quem eres tu? Você é a pessoa que você se viste? Ou usted es usted mismo 100%. Nosotros vemos aquí en 2 de Corintios 3:18, que quiero leer, que dice así. Voy a leer desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios nos revela quién somos. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, nos hace caer toda máscara, toda aquella característica que hemos adoptado a nuestra vida, que de verdad no hace parte de nuestra identidad, Él nos hace quitar. Porque el Señor nos hace presentarnos delante de Él cara a cara como un espejo. Él nos enseña que a través de la palabra nosotros somos hijos de Dios y debemos adoptar su carácter. Y si tenemos un carácter que no agrada a Dios, Él nos hace cambiar. Si tenemos una manera de vivir que no agrada a Dios, Él nos hace cambiar. Entonces, Él nos cambia o sí. Entonces, muchas veces creemos que somos de una manera y percibimos que lo que hemos hecho es adoptar una máscara. Características que no son nuestras, quizás para ser más aceptado, quizás para llegar más alto, quizás para hacernos ver, quizás para querer destacar. Pero usted solo va a destacar de verdad, genuinamente, plenamente, cuando adoptes la identidad que Dios te dio. Ayer yo comenté, ¿no?, que no sirve de nada que quieran que yo sea diferente, porque yo tengo que asumir quién soy como Dios me creó de verdad. Y que Dios solo me puede reconocer, solo me puede poner en el lugar donde es debido, cumpliendo mi propósito, cuando yo asuma mi identidad, cuando yo reconozca quién soy de verdad. Entonces, los dolores nos hacen quitar las máscaras. Y también los dolores nos mantienen a otros de pie. No solo nos mantienen de pie, pero mantienen a otros de pie. ¿Cómo así, Poliana? En Filipenses 1:14, vemos que Pablo dice que su encarceramiento, sus grilletes, la prisión, estaba animando a otros a predicar la palabra. O sea, el dolor de Pablo estaba provocando que los demás cristianos se animasen a predicar la palabra. Que ellos reconociesen de que era necesario predicar la palabra. Y que si Pablo estaba ahí soportando toda aquella situación y aún sirviendo a Cristo, animando a otros, enviando cartas de enseñanza, de consuelo a otras iglesias, servía al Señor donde él estaba, entonces yo puedo hacer lo que sea necesario. Como mi situación no es tan grave como la situación de Pablo, entonces yo puedo hacer hasta mucho más que él. Entonces la situación de dolor de Pablo animaba a otros a que perseverasen, a que hicieran más para el Señor.
Entonces, cuando nosotros pasamos por aflicción, cuando nosotros estamos en tribulación, nuestra tribulación enseña a los demás de que es posible seguir en los caminos del Señor aún en medio de la prueba y de la lucha. Entonces, cuando todo nos va bien, muchas veces la persona que está pasando por una tribulación no se puede reflejar a través de lo que nosotros somos, porque a ella todo le va bien. Pero deja que le venga una lucha, una prueba, una escasez, a ver qué es lo que pasa, a ver si ella resiste o no. Entonces nosotros estamos enseñando al mundo que con Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. A través de la tribulación enseñamos al mundo de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es el que nos mantiene de pie. Entonces, si tú estás de pie, si tú estás todavía sirviendo al Señor, es porque Dios te mantiene de pie. Entonces, los dolores vienen no solo para enseñarnos de que Él es con nosotros, pero también para enseñar a otras personas de que es posible servir a Cristo, pasando por adversidad, pasando por lucha, pero aún así sirviendo al Señor. La prueba no nos viene para derribar, nos viene para enseñar de que Dios es con nosotros, de que hay un Dios todopoderoso que mantiene el control sobre todas las cosas. Entonces, esa es la realidad que nos trae a través del ejemplo de Pablo. Estaba en la prisión y hoy muchas veces pocas cosas, pequeñas cosas nos hacen desistir. Pequeñas cosas nos da el motivo, nos da la justificativa de que con eso no puedo hacer nada más. Si yo no hago la obra, si yo no sirvo más a Cristo, es porque tengo esas intercorrencias, tengo esos impedimentos. Pero Pablo estaba preso. Pablo estaba imposibilitado de ir a ningún lugar. Y eso no fue impedimento para Pablo seguir sirviendo a Dios. Él seguía consolando a la gente, seguía enseñando a la gente, seguía alegrándose en el Señor, seguía agradeciendo a Dios por su situación. Entonces, con el ejemplo de Pablo, podemos hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece. Entonces, los dolores nos revelan de que podemos mantenernos de pie y podemos mantener a otros de pie porque ellos nos ven. Si tú puedes, si yo puedo, el otro puede. ¿Cuántas personas se acercaron a mí y me han dicho, Poliana, yo no sé qué sería de mí si hubiera pasado por la situación que tú pasaste? Y muchas veces nuestra vida está inspirando a otras personas y no nos estamos dando cuenta. Quizás tú estás ahí de pie y piensa que usted no es nadie, que usted no va a llegar a ningún lugar, que usted no está haciendo nada, pero solo el hecho de que tú estás de pie está sendo suficiente para que outra pessoa se inspire em ti e pense, se ela sigue de pé, eu posso estar de pé. Então, se Poliana está de pé, outras pessoas me veem e pensam, eu também posso estar de pé. E esse é o objetivo de Deus em sua vida. Mira, os dolores revelam, dolores revelam as marcas de Cristo. Mis dolores revelam as marcas de Cristo. Si leemos en Gálatas 6:17, nos dice, Pablo dice, pero traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Todo lo que Pablo pasó, que él pensaba, nada de lo que yo pasé se compara a lo que Cristo pasó por mí. Entonces yo tengo la obligación de llevar las marcas de Cristo en mi cuerpo. Entonces cada cicatriz, cada marca que usted tiene, debido a todas sus luchas, todos sus traumas, todas las situaciones que te han traído dolor, revelan las marcas de Cristo en su cuerpo. Revelan de que Cristo sufrió por nosotros y nosotros también sufriremos por Él. Y tenemos que demostrar de que esas marcas no nos paralizan. Esas cicatrices no nos pueden paralizar. Tiene que ser el motivo para que nosotros sigamos adelante. Que luchemos para vivir nuestro propósito. Ella no nos viene a matar, viene para hacernos resistir. El objetivo de la cicatriz en su cuerpo es revelar de que hay un Dios por encima de mí que murió en la cruz por mí y eso no es nada de lo que Él hizo por mí. Entonces, agradecer más, entender que Él también permite el dolor y la situación difícil para revelar en nosotros sus cicatrices, para decir, ese es mi hijo, lleva una marca, la marca que Pablo dice aquí, traducindo del idioma original. Ele se estava referindo a uma marca que era uma cicatriz que era produzida por el hierro para agujerear as orejas de los esclavos com el fim de identificar de que senhor pertenecia. Mira,
Entonces, los muchos sufrimientos nos distinguen como esclavos de Cristo. Aquella marca que él se refería era como una marca que ellos hacían en los esclavos para enseñar, quizás llevaba ahí la inicial del dueño para mostrar: ese esclavo es mío. Entonces, esas marcas que Dios permite que tengamos es para revelar que nosotros somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios. Yo soy esclavo de Cristo, así decía Pablo, ¿no? Entonces, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y no es porque somos hijos que estamos libres de sufrir ningún tipo de dolor en nuestra vida. Por el contrario, Él nos permite este dolor para revelar a Él, revelarse a través de nosotros, usar nuestra vida como testimonio vivo de que Él es un Dios que está vivo y que Él vive en nosotros. Nosotros cargamos el reino. En aquella época, cuando Jesús vino a la tierra, Él decía: el reino de Dios está aquí. Y las personas preguntaban: pero ¿dónde está el reino? El reino está aquí dentro de nosotros. Es el Espíritu que nos fue entregado. Entonces el Espíritu de Dios está en mi vida. Y yo llevo el Espíritu como una referencia de que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, sí. ¿Cómo puedo probar eso? Llevo las marcas de Cristo y llevo el reino dentro de mí, que es la presencia de Dios. Entonces, que usted tenga esa seguridad que cada dolor en nuestra vida sana. Sana mi alma, sana mi vida y sana a otros. Es a través de mis dolores que yo estoy sanando otras vidas, que yo estoy demostrando las marcas de Cristo en mi vida, que yo estoy demostrando de que hay un Dios que está por encima de cualquier situación y que cada situación en mi vida es una oportunidad. Cada situación difícil es una oportunidad para que Dios se manifieste, para que Él me haga ver de que Él es poderoso, de que no hay nada imposible para Él, de que no hay ninguna enfermedad que Él no puede sanar, que no hay nada imposible, no hay puerta que Él no pueda abrir. Y muchas veces nosotros no entendemos eso de forma clara. Entonces Él nos permite situaciones difíciles para aprender a no solo depender de Él, pero también para ver que Él se manifiesta en todas las cosas, porque Él es Dios. Y Él sigue siendo Dios. Y así Él me reveló cuando yo perdí a mi hijo, que fui a cuestionarlo. Lo que Él me contestó: yo sigo siendo Dios. Y cada situación que yo permito en su vida es para revelar mi soberanía, para revelarte a ti de que no somos nada. Y todas esas cosas, que todos esos ejemplos que yo cité, entonces es un ejemplo de que cada dolor en nuestra vida nos viene a enseñar que Él es Dios, que debemos mantenernos de rodillas, que Él nos quiere hacer crecer, que Él nos quiere enseñar a ser gratos, que Él nos quiere enseñar que nosotros somos polvo, que Él nos quiere enseñar quién es Él, que Él nos quiere hacer ser como un instrumento de Dios para que otros también se mantengan de pie, que Él nos quiere revelar que tenemos las marcas de Cristo y también que nuestros dolores son para sanar, no para matar. ¿Entiendes? Cada dolor en mi vida me ha enseñado que vino con un objetivo, que es sanar mi alma, sanar mis emociones, sanar mi mente, hacerme con el carácter de Cristo y también enseñar a otros de que hay un Dios que puede transformar y que puede hacer todas las cosas según su voluntad, según como Él quiere. Nada sale de su control. Todo está bajo las manos de Dios. No piense que la situación que tú estás pasando es porque otra persona provocó. No, Dios ha permitido que eso pasara en su vida porque Él tiene un objetivo en concreto. Y que usted pueda entender cuál es ese objetivo para que usted pueda tener paz. Aunque esté en la tormenta, pueda tener paz. Aunque esté sufriendo dolor, pueda alegrarse, como decía Pablo. Pablo estava preso, encarcerado, e em muitas ocasiões ele demonstrava como os grilletes le rozavam os pulsos e le traíam dolor. Pero esse dolor não quitou a alegria de Pablo, não quitou a missão de seu coração. Ele seguiu avançando, ele seguiu cumprindo seu propósito e ele dizia: todo isso não se compara a lo que Cristo hizo por mim. Nada de lo que eu passe nesta terra podrá pagar y corresponder a lo que Dios hizo por mí. Entonces es lo que Él me hizo ver. Nada de lo que yo pase aquí, nada podrá compararse
con lo que Cristo ya hizo por mí. Si yo estoy aquí viva porque Dios tuvo misericordia de mí y me dio una nueva oportunidad para vivir, porque no era para que yo estuviera aquí, ya era para estar con el Señor. Mis hijos estarían huérfanos, pero Él me dio otra oportunidad de vida y Él ha permitido esa situación para que yo viera quién es Él. Poliana, no es por tu fuerza, Poliana, no es por tu inteligencia, todo es por mí. Soy yo que cuido de su vida, soy yo que guardo su familia. Nada de lo que usted haga va a hacer eso. Y Él nos permite el dolor con ese objetivo. No es para matarme, no es para matarte, es para levantarte, es para hacer reconocer su grandeza. Entonces, entiende el propósito de Dios en cada dolor, en cada situación, y que tú puedas tener la mente abierta para lo que Dios ministre a su vida y que Él pueda manifestar su grandeza, su poder a través de esa situación que usted está pasando. Que usted sea luz en las tinieblas, que usted sea una voz del Espíritu Santo aquí en la tierra. Que usted pueda ser un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que Dios de verdad se mueve a través de su pueblo. Y que nosotros no nos movemos por nosotros mismos, y sí por la fe que tenemos en un Dios que controla y que cuida de los suyos. Él te guarda, Él te cuida, Él provee para todo lo que usted necesita y Él te libra de las situaciones difíciles y de las situaciones que pueden traer riesgo a nuestra vida, no solo a nuestra salud, pero también livramentos. Estamos en la calle, estamos trabajando, estamos indo de un lado a otro y Él nos está guardando, nos está livrando, está preservando nuestra vida y muchas veces no somos gratos a Dios por eso. Estamos enfocados solo en el dolor y no nos enfocamos en lo que Dios hace por nosotros día a día. Entonces, que eso sea nuestro enfoque. Gracias por estar ahí. Yo espero que de verdad Dios haya hablado a su corazón. Y mañana estamos aquí una vez más. Mañana la transmisión será en portugués, pero yo cuento con su presencia, con su colaboración y que de verdad entienda, el dolor no te quiere matar. El dolor viene para sanar. Sanar tus emociones, sanar tu corazón, sanar tu vida espiritual y sanar la vida de mucha gente a través de su ejemplo, a través de su testimonio. Somos testimonios vivos de Dios aquí en la tierra, de que hay un Dios todopoderoso. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.